Pues en esta noche yo estoy muy contento también porque voy a también iniciar también estas enseñanzas de los salmos. Es la primera vez que yo he predicado de los salmos, nunca en mi vida he predicado de un salmo, pero hoy en esta noche va a ser el inicio y vamos a estar empezando con el capítulo 1. Espero de que Dios me conceda vida y salud para terminar los 150 capítulos que hay en los salmos, porque como ustedes saben hay varios salmos que son muy largos, muy extensos, ¿verdad? Pero vamos a estudiarlos porque aquí en esta iglesia, ¿verdad? Como ustedes ya lo saben, al estilo siempre estamos estudiando la palabra del Señor y profundizándonos, como hoy en esta mañana nos profundizamos en el Evangelio de Juan. Pero ahora vamos a ir al Salmo capítulo 1, uno de los más favoritos para algunos de nosotros. Y aquí vamos a darnos cuenta, hermanos, los hermanos que toman notas, ¿verdad? Que este es un salmo que podemos decir es un contraste del que hace el bien como también el que hace el mal. Es un contraste del bienaventurado, pero no dice nada después del otro, entonces nomás hay uno que es bienaventurado. Los salmos, este precioso himnario de cantos de esta nación que estuvo agradecida, pero que no fue solo agradecimiento que pudo componerse en cada salmo, sino que fue las ideas de piedad religiosa y la comunión con Dios que hallamos en los salmos, como el dolor por el pecado, la búsqueda de la perfección, del caminar en la oscuridad sin temor. La lámpara de fe vamos a hallar también en los salmos, la obediencia a la ley de Dios o de Jehová, de la delicia de adorar a Dios, la comunión con los amigos de Dios, la reverencia por la palabra de Dios, la humildad bajo la vara de la corrección, porque a veces esto viene, del saber confiar cuando triunfa la maldad. Estos son los salmos, hermanos, que nos enseñan también a ver que a veces la maldad va a triunfar. Y la serenidad que debemos hallar, la serenidad cuando arrecia la tormenta. Estos son los salmos dados a nosotros hoy, la iglesia, que podemos ser consolados siempre que vamos a ellos. Los salmos son poemas más bien con una enseñanza, no son doctrinales, ni tampoco fue la ley de este pueblo que Dios escogió, sino fueron salmos que fueron también con ellos en la adoración del templo, como también las sinagogas de los judíos o de los hebreos. El título de los salmos, ¿verdad? Podemos decir que son canciones de alabanza, significa o puede significar que pertenece a todos los creyentes de aquel entonces, porque desde Génesis capítulo 3 vemos que de ahí en adelante el Señor salva a los creyentes. La salvación viene por medio de la fe, por medio de la confianza que tenemos en Jehová. Pero Dios también le dio a su pueblo la ley. Les podemos llamar salterios también a estos salmos, salterio, ya que esta palabra significa libro de coro. Eso es lo que la palabra salterio significa, libro de coro. Los salmos o salmos aparecen también en Éxodo, en el capítulo 15, vemos un salmo allí, y después en Jueces, en el capítulo 5, como también al inicio del libro de Samuel, en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 1 al 10. Este fue el salmo de su madre, cuando Dios contestó esta petición de ella para darle a ella, a él, a ella, o ella a él. Y hoy en esta tarde vamos a ir aquí al capítulo 1 y vamos a leer el capítulo 1, el versículo 1 hasta el 6, ¿verdad? Es un corto capítulo, ¿verdad? Y podemos leerlo todo. Y vamos a leerlo en el nombre del Señor. Les voy a pedir que nos pongamos en pie en reverencia a la palabra del Señor hoy en este día. Y no quiero tomar mucho tiempo, pero sí que quedemos todos con un buen pensamiento de la palabra de Dios en nuestros corazones en esta semana. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua,
que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Podemos tomar nuestros asientos. En esta noche vamos a ver, ¿verdad? No vamos a tomar mucho tiempo, el contraste del varón bienaventurado, conforme a Jehová. El contraste del varón bienaventurado conforme a Jehová. En el versículo 3 nos damos cuenta nosotros que dice la Biblia, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. Este es el bienaventurado, el que prosperará. El que conforme al juez, que el juez de los jueces es Dios, va a prosperar. Pero vemos también el segundo punto que vamos a ver hoy en esta noche, así como el que prosperará, también el segundo punto nos demuestra para advertirnos a todos que hay uno que va a perecer, el que perecerá. Este está en el versículo 6. Mas la senda de los malos perecerá. Esto es conforme al juez de los jueces. El juez de los jueces es ¿quién? Es Dios, es Jehová de los ejércitos. Nunca debemos olvidar que Él es el juez de los jueces. Aún el mundo sabe que hay un juez y ese es Dios. Los ateos, aunque no lo quieran reconocer, se ha dicho que muchas de las veces aún ellos, antes de partir a la eternidad, claman a Dios para que tenga misericordia. Ellos dicen que en caso de que hay un Dios, Dios tenga misericordia de ellos. Entonces nosotros sabemos muy bien por nuestros padres que nos inculcaron, como también quizás nuestros abuelos nos inculcaron de que hay un Dios. Y podemos conocer a Dios mejor por medio de lo que la Biblia nos enseña, porque es la que nos enseña que hay un Dios. Nos enseña el amor, nos enseña su juicio, nos enseña su castigo, nos enseña la reverencia que debemos de tener a Él. Nos damos cuenta que esto es conforme al juez de los jueces. Esto es la decisión, esta es una decisión divina, así es como a Dios le place. El mundo nos puede engañar a veces, pero nosotros no necesitamos dejarnos ser engañados porque tenemos la palabra de Dios. El mundo compone a su Dios conforme ellos se pueden imaginar, podemos decirlo así, ellos hacen sus ídolos de un Dios que ellos se imaginan. Pero yo cada vez que estudio la palabra de Dios me doy cuenta que la palabra de Dios que nos enseña que hay un Dios de amor también me demuestra que hay un Dios también de ira. Para mostrarme a mí, hermanos, tener reverencia y tener cuidado de este Dios. Que no dejemos, hermanos, también que nunca nos engañe el mundo en pensar de que Dios no nos va a juzgar un día. Que nunca nos olvidemos de esto. Este es el contraste que nosotros podemos ver aquí en este capítulo. Esta palabra varón, hermanos, a veces la podemos hallar en la Biblia, y yo hice una pregunta: ¿será esta la nación que se describe aquí como varón? ¿O será también la mujer aquí también llamada bienaventurada? ¿O será este nomás el hombre varón, el que Dios hizo primero? Cuando nosotros nos fijamos bien en este capítulo, el Señor nos demuestra que la responsabilidad le queda al hombre. Él es la cabeza del hogar, aunque en estos tiempos ya no lo vemos así. El hombre se ha vuelto muy irresponsable, nos hemos vuelto muy irresponsables los hombres a tomar ese lugar como la cabeza del hogar. Es triste ver que a veces las hermanas o las mujeres están tomando este lugar. Ellas son las que proveen, ellas son las que son las cabezas, ellas son las que están al frente. Pero delante de la presencia de Dios, Dios siempre le dejó al hombre ese lugar de ser el administrador, de cuidar su familia, de dirigir a su familia. Y qué bueno es ver esto para que nos refresque a nosotros los varones que estamos hoy aquí, y que también al mismo tiempo dirija a nuestras hermanas, también a nuestras esposas, a nuestra esposa, al lado nuestro. Dice la Biblia, bienaventurado el varón. Aquí está hablándole al hombre, porque el hombre es el que lleva la responsabilidad, que no anduvo en consejo de malos. Feliz es el hombre. Feliz es el hombre que nunca
hermano anduvo en esas clases de caminos. Lamentablemente la mayoría de nosotros venimos del mundo, hemos pecado, hemos fallado, pero nosotros sabemos que nomás hubo uno que no pecó. Ese es nuestro Redentor, Jesucristo, a quien le debemos toda nuestra vida. Él fue santo, Él estuvo con nosotros 33 años y 3 años Él estuvo, ¿verdad?, en esta tierra ministrando, preparando a sus discípulos, demostrándole a su pueblo que Él era el Mesías que ellos estaban esperando, mas ellos no lo pudieron entender. La mujer es bendecida por medio del hombre y el hombre es bendecido también por medio de la mujer. El hombre a veces piensa que la mujer se debe de sujetar a él, pero el hombre también, la Biblia nos llama también, lo he visto en el Evangelio y también lo he visto en las epístolas de Pablo, que el hombre también es llamado a humillarse también a veces y sujetarse también. Los dos debemos de sujetarnos el uno al otro. Pero aquí vemos nosotros que Dios llama a su presencia y aquí llama al hombre, al varón, está hablándole al hombre y dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. La silla de escarnecedores es los que se burlan. A veces vemos gente, ¿verdad?, que están en las calles, les hablamos de Cristo y se burlan de nosotros, se burlan de la doctrina, se burlan de Cristo, empiezan ellos a hacer sus chistes de que no es verdad. Estos son los escarnecedores, los pecadores. Estamos dándonos cuenta que también de ahí es donde el Señor nos sacó, del camino de los pecadores. Pero la Biblia también nos enseña en el versículo 2, y dice la palabra del Señor, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esto es la diferencia. El que se deleita en la palabra de Dios, el que se deleita en la palabra que es de Dios. Esto era algo que esta nación luchó mucho, así como nosotros luchamos. Tenían ellos sus subidas y sus bajadas. Había temporadas donde esta nación seguía al Señor, estaban en su palabra, meditaban en su palabra, la memorizaban la palabra, la memorizaban en la mañana, la leían en la mañana, la leían en el mediodía, la leían en la tarde. Era algo de todos los días, era un día de rezar todos los días, en la mañana, en el mediodía y en la tarde. Era algo que ellos se acercaban a Dios, y cuando ellos se acercaban a Dios, cuando el pueblo se acerca a Dios, cuando el pueblo se acerca a Dios y cree a Dios de lo que dice su palabra, Dios lo va a bendecir. El mundo está buscando la bendición en muchas formas, pero es muy fácil. Lo que tenemos que hacer es acercarnos a Dios cuando Dios nos permite acercarnos a Él y estar allí. Esto es lo que nosotros nos damos cuenta cuando vemos aquí: en la ley de Jehová está su delicia está en la ley de Jehová. Esa es la delicia de Él, de estar en la ley de Jehová. Que aquí podemos darnos cuenta que no va a ser lo que está en contra de la ley de Jehová, sino que va a ser lo que está en la ley de Jehová. No los pecadores van a hacer lo que está en contra de la ley de Jehová, van a pecar contra Él. Dice la Biblia también: y en su ley medita de día. Y nos damos cuenta aquí que esta palabra, hermanos, puede significar también pensar en ella. A veces nos hallamos tan ocupados hoy en este tiempo, ¿verdad? Mañana quizás no sabemos lo que irá a pasar, pero con todas las ocupaciones que tenemos, los trabajos, los problemas a veces que hay, las cosas que todavía están pendientes, las pruebas que estamos pasando, nos debería de llevar, hermanos, a meditar más en el Señor, y que el Señor nos ayude hoy en esta noche. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a meditar más en su palabra, que nos podamos acercar más a su palabra. Cuando hablamos de meditar, estamos hablando de tener cuidado de su palabra, de respetar su palabra, de reflexionar en su palabra. Yo me hallo falto a veces en este caso, estoy tan ocupado a veces que a veces no hallamos la oportunidad de reflexionar en su palabra. Y ustedes dirán: bueno, usted es pastor. Algunos de los que me ven que estudio a veces por algunas horas dicen que no reflexiona suficiente. A veces estoy estudiando que no tengo el tiempo de reflexionar, de atender a la palabra de Dios con ese cuidado que se nos pide, porque estamos estudiando la palabra de Dios. Estamos hablando de reflexionar en ella, de que meditemos en ella.
Sería hacer así como cuando comemos un buen guisado, que queda el sabor en nuestra boca. Ahí queda ese sabor de si es un guisado de carne, si es un guisado de pollo, que está bien guisado y queda ese sabor en tu boca. Te agrada ese sabor y ese sabor queda en tu boca. Así es aquí cuando vemos nosotros la palabra del Señor, cuando hablamos de meditar en su palabra, y podemos todos llegar a fallarle al Señor en este caso, de reflexionar en ella, de tener el cuidado en su palabra, de tener la atención que le debemos de dar a su palabra. Ese es el meditar. Cuando hablamos de medita, es un verbo, ¿verdad? Ya todos los que sabemos eso, que es un verbo, y eso significa que es una acción. Eso significa que la palabra de Dios está en nuestras vidas y que también la vivimos también, si lo podemos decir así. Es como algo, si podemos decir así, balbucear la palabra de Dios, balbucear la palabra de Dios. Cuando hablamos de meditarla, estamos reflexionando en ella, estamos tomando atención de ella y estamos teniendo cuidado de ella y estamos balbuceando la palabra del Señor. Y luego el versículo 3 nos enseña aquí que seríamos como ese árbol, dice, será como árbol plantado. El árbol, hermanos, no tenemos el tiempo ahorita en esta noche, pero un árbol puede simbolizar vida. Esto lo podemos hallar en Apocalipsis en el capítulo 2, versículo 7, Apocalipsis 7, versículo 1 y el 3. Y ahí vamos a hallar el significado. Acuérdense bien que la ley para la interpretación de la palabra del Señor es de que la Biblia se interprete ella sola. Y aquí está la definición de lo que es el significado de un árbol. El árbol simboliza vida. El árbol significa vida, y más que todo cuando está plantado junto a un río donde corre agua. Sabemos nosotros que esas raíces se van a crecer hacia el agua para beber de esa agua, para nutrirse de esa agua. El árbol, dice la Biblia, prosperará. Este árbol, hermanos, de seguro que va a dar sombra. Este árbol de seguro las hojas no se van a caer. Y de seguro este árbol también es un árbol de fruto. Es un árbol que da fruto, un fruto de gozo, un fruto de paz, un fruto de mansedumbre, un fruto de fidelidad, un fruto de fe, un fruto de benignidad. Ese es el fruto que vemos nosotros. Hay casos donde a veces no vemos ese fruto, pero el Señor nos llama a nosotros a dar fruto, el fruto del Espíritu. Está plantado cerca a las aguas. El árbol lleva valor cuando está vivo. ¿Qué valor tendrá un árbol que está muerto? El único valor es para hacer fuego, para cortarlo, hacerlo leña, cortar esa leña y hacer fuego. Es todo lo que sirve. El Señor dijo así también, que toda rama que no da fruto, el Señor dice en su palabra que la iba a cortar, y que lo único que va a servir esa rama sería para echarla al fuego. El Señor nos demuestra eso, y entonces el Señor nos indica que Él quiere que demos fruto, que somos árboles frutales, como aquí en el versículo 3. Será como el árbol plantado que da su fruto y su hoja no cae. Cuando la hoja cae, esto significa algo. Puede significar que va a entrar la temporada donde todas las hojas van a caer, o también puede significar muerte. Cuando un árbol, las hojas se le ponen amarillas, puede significar dos cosas: que está en una estación de invierno, que ya se está acercando, o que ya está muriendo. Pero en este caso yo no creo que está dando el anuncio de que el invierno se está acercando. Aquí yo creo que está indicando que está muerto ese árbol, que ese árbol va a morir. ¿Por qué digo yo esto? Porque nosotros estamos viendo un contraste en la Biblia del bienaventurado y el que no es. Estamos viendo el que medita en la palabra del Señor y el que no medita en la palabra del Señor. Estamos viendo el contraste del que prospera como el que perecerá. Por eso digo, cuando dice aquí, y su hoja no cae, esto significa que no hay muerte,
Pero cuando la hoja cae, eso significa que ese árbol ha muerto. Y nosotros nos damos cuenta que da su fruto. Esto no va a ser para con los malos. ¿Quiénes son estos? Cuando hablamos nosotros de los malos, todos venimos de ese camino, menos Cristo. Esa palabra todos nos encierra a todos allí, pero menos Cristo. Entonces no podemos decir todos, ¿verdad? Porque Cristo no vino de ese camino. Cristo fue el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios, está sentado a la diestra del Padre y Él intercede por su iglesia. Él no vino de ese camino, Él vino para salvarnos. Por eso la palabra del Señor dice, mis amados hermanos, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque en el mundo es donde estábamos nosotros, los que Él amaba, los que Él había escogido, los que Él había predestinado, conforme a lo que la Biblia nos enseña y conforme a la revelación que Dios le dio al apóstol Pablo, para que la iglesia supiera, los que somos salvos, hemos sido ya escogidos por Dios para estar con Él por toda la eternidad. Es un eterno llamado que el Señor hace. La palabra del Señor nos enseña que todos estamos muertos en nuestros pecados y delitos. Todos estamos muertos. Y nosotros sabemos bien que cuando una persona está en ese estado así, no tiene vida. No tiene capacidad para hacer nada. Aunque nosotros queramos despertar a esa persona, no la podemos despertar. Por eso el Señor Jesucristo nos demostró en el Evangelio de Juan que resucitó a Lázaro. ¿Se acuerdan ustedes cuando resucitó a Lázaro? Demostró su poder para resucitar a este hombre cuando estaba ya más de 3 días en la tumba. El Señor nos demostró que Él era la resurrección y la vida. Romanos 1:18, ya para terminar, dice la Biblia: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Esto sigue todavía. Lo único es que el hombre no le tiene reverencia a Dios, pero Dios está irado con su pueblo, está irado con el mundo, está irado Él con el mundo y lo revela desde el cielo donde Él está. Usted dirá, el cielo está azul, el sol brilla, pero eso no significa. La Biblia nos enseña aquí que Dios está irado con el que es pecador y que no está con él. Pero ¿dónde podemos más hallar esto? Bueno, basándonos en lo que dice la palabra del Señor, esto es lo que la Biblia nos va a enseñar. En primera de Pedro, Pedro el apóstol que caminó con Jesús, nos deja esta carta también y nos enseña en el capítulo 4, para demostrarnos a nosotros esto de lo que Dios siente hacia el mundo inconverso. Hacia el mundo inconverso, lo que el Señor, cómo nos ve el Señor. Yo quiero ir a la Biblia también y leerlo juntamente con usted. Usted me puede seguir con su vista en el capítulo 4, versículo 18. Dice la Biblia: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Si con dificultad nosotros somos salvos, ¿qué será del que no es salvo? Es algo muy interesante. Cuando nosotros vemos vamos a segunda de Pedro, estuve en primera de Pedro. Segunda de Pedro 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva estoy en Juan. ¿Qué estoy haciendo aquí yo? Estuve bien, sí es cierto, estuve bien. Primera de Pedro 4:18, estoy bien, es cierto. Vamos a segunda de Pedro 2:4. Ahora vamos a segunda de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Fíjese que Dios no mostró misericordia a los ángeles. Qué bueno es el Señor con nosotros, a los que nos ha mostrado su misericordia. Porque Dios no mostró misericordia a estos ángeles, sino que están ya reservados para ser juzgados. El 5 dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia,
con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Fijémonos bien, aquí también vemos otra vez el castigo del Señor. Vemos otra vez el 7, vamos al 7. Y el libro al justo Lot, abrumando por la nefanda conducta de los malvados. Entonces nos empezamos a dar cuenta aquí cómo el Señor actuó, hermanos, conforme a la impiedad y conforme al pecador. Este es el mismo Dios. Judas, en esta epístola de Judas, ya esta es la última antes de llegar a Apocalipsis, en el versículo 4 de Judas, también nos ayuda a poder entender de esto, de lo que el Salmo nos está enseñando, de que perecerán. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, al único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe qué, hermanos? Esta gente no lo niega con su boca, lo niega con sus acciones, lo niegan con su vida, con su estilo de vida. Negamos el señorío del Señor, no con nuestras bocas, porque con nuestras bocas todos podemos decirlo, pero es con la vida que vivimos que vamos negando a este Señor de nuestras vidas y al único soberano que la Biblia nos enseña que es Dios. Soberano significa que Él es sobre todo. Este es un rey soberano, eterno, que está en los cielos, que aún Satanás no tiene poder para hacer lo que Él quiere. Si Satanás está suelto es porque Dios lo ha permitido que esté suelto, y Dios tiene un propósito y un plan por qué. Quizás lo usa ese instrumento para llevarnos más hacia Él, o quizás nos lo permite para ciertas razones que a veces no lo entendemos. Pero nunca nos olvidemos en esta semana que lo que haga, lo que quiera hacer Satanás, si Dios así lo permite, Dios sabe por qué lo está permitiendo. Lo único que nosotros debemos de hacer es confiar en el Señor, creer en el Señor. El Señor quiere que su iglesia, que sus hijos crezcamos, así como el Padre, y ya para terminar, que está enseñándole a su hijo o a su niña para andar en la bicicleta. Aunque el padre no quiere que el niño se golpee, pero si no lo suelta, nunca va a aprender ese niño a andar en la bicicleta. Aunque el niño tenga temor, a veces el padre lo suelta para que él empiece a raitear la bicicleta y pueda así él con esa confianza crecer. El Señor a veces así nos suelta, hermanos, y permite que así, hermanos, nosotros podamos crecer, o si no, nunca vamos a crecer. Nunca vamos a poder crecer en nuestra fe, en confiar en el Señor. Hoy en esta noche, cuando leemos otra vez este salmo, el Salmo 1, la Biblia nos dice, en este contraste nos enseña el Señor algo. El que medita en la palabra del Señor y el que no medita en la palabra del Señor. Será como árbol plantado, dice el versículo 3, junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo, el polvo, que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, los justos sí. Los justos serán levantados y estaremos sentados a la diestra del Hijo, a la diestra del Padre con el Hijo, juzgando al mundo. Estos son los santos. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, los justificados por la fe. Somos justificados pues por la fe en Cristo Jesús. Nadie se puede justificar delante de Dios en sí mismo. Nuestras justicias son, la Biblia dice, como trapos de inmundicia delante de Dios. La Biblia nos dice en el Salmo, habitaré bajo el abrigo del Altísimo. El Altísimo sería el Hijo Jesucristo, que intercede por nosotros, que es el Cordero que fue inmolado por nuestros pecados. Ese es el que intercede por nosotros, que ha dado su vida para que la iglesia pueda estar aquí. Con Él basta, no necesitamos otro mediador. Con Cristo tenemos suficiente.
Si Dios quiere, Dios lo va a hacer. Si Dios no quiere, Dios tiene otro plan. Porque Jehová conoce, dice, el camino de los justos. Claro que sí. Mas la senda de los malos, el Señor ya lo dice aquí, perecerá. Mas la senda de los malos perecerá. Los malos no se levantarán, serán juzgados por Dios, porque no creyeron, porque no creyeron en Jesucristo, y vendrá después el castigo eterno. Y esta es la que perecerán para siempre. Vamos a ponernos en pie hoy en esta tarde, este domingo, en la noche, y vamos a darle gracias a Dios. Pero antes de eso vamos a pedirle al Señor que nos ayude a meditar en su palabra, que nos acerquemos más a su palabra, que esta semana no nos olvidemos de su palabra y no nos olvidemos de que Él está con nosotros. Amén. Padre, en este momento estamos aquí delante de tu presencia divina y te damos muchísimas gracias por este privilegio que tú nos concedes, llegar a tu casa este domingo en la noche. Vamos a terminar, Señor, este día de reposo, Señor, que venimos a tu casa, el día que, Señor, la iglesia ha seleccionado, el día que nuestros antepasados nos dejaron, Señor, para que sigamos adelante. Si ahorita nos pudieran ellos ver, estarían ellos contentos de que esta iglesia otra vez está abierta esta noche, este domingo. Estarían ellos contentos por los hermanos que llegaron y también aún el apoyo de los que nos visitaron hoy en esta noche para confirmar, Señor, que esto es lo que tú quieres, Padre. Gracias te damos por el ánimo, gracias te damos por la fortaleza. Esta semana ayúdanos a nunca olvidarnos de tu palabra, Señor, a meditar en ella. Ayúdanos para levantarnos en la mañana en tu palabra, en el mediodía en tu palabra y en la tarde en tu palabra. Señor, como dijo Santiago, somos oidores olvidadizos. Yo soy uno de ellos, yo soy el primero, Señor, que soy el olvidadizo y necesito cada día meditar en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, bendice tu pueblo, bendícenos en nuestros trabajos, nuestras familias, nuestros hogares. Las peticiones las hemos elevado con confianza en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, por darnos esta oportunidad. Gracias, Señor. Amén.